Un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Entre las características de los instrumentos de medición tenemos la precisión, que es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones o de dar el resultado deseado con exactitud. La exactitud, que es la capacidad de un instrumento de acercarse al valor de la magnitud real. Y tenemos también la apreciación, que es una indicación del error de la medida. Sensibilidad es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida y la medida real. El rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ello, comparte unidades con los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos de un conjunto. El calibre, también denominado calibrador, cartabón de corredera o pie de rey, es un instrumento de medición, principalmente de diámetros exteriores, interiores y profundidades, utilizado en el ámbito industrial. El vernier es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en ella lecturas fraccionales exactas de la mínima división. El micrómetro, que también es denominado tornillo de Palmer, calibre Palmer o simplemente Palmer, es un instrumento de medición cuyo nombre deriva etimológicamente de las palabras griegas oikpo, micros, que significa pequeño, y metro, que significa medición. Su funcionamiento se basa en un tornillo micrométrico que sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran precisión en un rango del orden de centésimas o de milésimas de milímetro. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre los componentes del pie de rey. Este consta de una regla con una escuadra en un extremo, sobre la cual se desliza otra destinada a indicar la medida en una escala. Las partes del pie de rey son las mordazas para medidas externas, las mordazas para las medidas internas, la sonda para la medida de profundidades, la escala con división en centímetros y milímetros. También está la escala con división en pulgadas. También está el nonio para la lectura de las fracciones de milímetro en que está dividido, el nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en que está dividido. También tenemos el botón de deslizamiento, que es el que nos permite mover nuestro pie de rey para poder ajustar la medida. Y tenemos el freno, que nos permite frenar la medida para que no se nos mueva el pie de rey. Ahora les voy a explicar cómo se utiliza el pie de rey para ver las medidas. Para medir un diámetro externo, como por ejemplo el de esta tapa, movemos las mordazas con el botón de deslizamiento y vamos a ajustar con lo que queremos medir. Luego, viendo aquí en la escala con divisiones en centímetros y el nonio para la lectura de las fracciones en centímetros, vemos que el 0 quedó justo en el 30, lo que significa que son 30 milímetros lo que mide el diámetro exterior de esta tapa. Hay veces en las que el 0 no va a quedar justo encima de un número, sino al lado y así. Por ejemplo, en este caso, el 0 queda justo después del 20, lo que significa que debemos buscar otra rayita de la del nonio para lectura de las fracciones en milímetro que coincida con la escala de milímetros. Por ejemplo, en este caso, el 5 coincide con la raya de 40, por lo que podemos decir que la medida para esta pieza sería 20.5. En este caso, para hacer medidas del diámetro interno, utilizamos la mordaza para medidas internas. Como vemos aquí en las mediciones, tenemos que el 0 cae justo después del 26, pero no queda justo en la rayita. Entonces buscamos cuál queda en la rayita, cuál medida queda justo, coincide con otra rayita, y vemos que el 5 coincide. Entonces podríamos decir que el diámetro interno de esta tapa sería 26.5. En esta ocasión les voy a mostrar cómo se mide con la parte en pulgadas. Cada rayita de estas mide 1/16, porque del 0 al 1 hay 16 rayitas.
Entonces, en este caso, la medida del diámetro interno de esta tapa sería 1, pero el 0 queda después de la primera rayita. ¿Qué pasa? Esa primera medición sería 1 sobre 16. Sería entonces 1 más 1 sobre 16 más, vemos cuál rayita coincide con la escala, vemos que es el 5, sería 1 más 1 sobre 16 más 5 sobre 128. Para realizar la operación de forma más simple, multiplicamos el 1 sobre 16 por 8 encima y debajo, o sea en el numerador y en el denominador, y decimos entonces que 1 sobre 128 más 5 sobre 128 es igual a 0.046 más 1 sería 1.0468. Esa sería la medida inicial del diámetro interior de esta tapa. Queremos saber el espesor de esta pieza. Vemos que el 0 queda justo después de la tercera rayita y la rayita en el nonio que coincide con la de la escala es el 5. Diríamos entonces 3 sobre 16 más 5 sobre 128. Si multiplicamos 3 sobre 16 por 8 arriba y abajo, nos daría 24 sobre 128 más 5 sobre 128. Eso nos da 0.22. Entonces podemos decir que el espesor de esta pieza es exactamente 0.23. Ok, ahora vamos a explicar cuáles son las partes del micrómetro. Entonces aquí tenemos primero el cuerpo del micrómetro, que constituye el armazón del micrómetro. Suele tener unas plaquitas de aislante térmico para evitar la variación de medida por la dilatación. Entonces ahora tenemos lo que es el tope, que es esta partecita pequeña de aquí, que determina el punto cero de la medida. Suele ser de algún material duro, como un acero, para evitar el desgaste, para así optimizar la medida. Tenemos aquí la espiga, que es esta piececita de metal. Es un elemento móvil que determina la lectura del micrómetro. La punta suele tener también la superficie en metal duro para evitar el desgaste y evitar un margen de error más grande. Tenemos aquí la palanca de fijación, que permite bloquear el desplazamiento de la espiga para tener una medida más exacta. El trinquete, que es este de aquí, que limita la fuerza ejercida al realizar la medición. Tenemos también el tambor móvil, este que está aquí. Este es en la que está grabada la escala móvil de 50 divisiones. Entonces tenemos aquí que sería el tambor fijo, donde está grabada la escala fija de 0 a 25 milímetros. Ahora vamos a medir el ancho de nuestra pieza. Ya tenemos aquí fijo y cerramos para bloquear, así no se mueve más. Debemos recordar que el micrómetro solo mide hasta 25 milímetros. Entonces vamos a ver la medida. Podemos ver que la medida es de 20 milímetros. Para saber el decimal, como habíamos dicho anteriormente, la línea del medio, donde coincida con las medidas que están alrededor, será los decimales que tiene esta medida. Entonces aquí está el 35 y coincide con el 36. Entonces la medida final va a ser 20.36 milímetros.